Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien porque hoy os traigo un caso que vais a flipar. ¿Qué tienen en común el Tetris, Putin y el caso Epstein? Pues si tienes ganas de ver un caso apasionante donde se unen misterios, conspiraciones y true crime en su más pura esencia, quédate y yo te lo cuento. Como siempre, os dejo mis redes sociales para que estemos en contacto y conozcáis más de mí. Y sin nada más que añadir, os presento el caso del Tetris. Nos encontramos en el 22 de septiembre de 1998 en Palo Alto, California, cuando una llamada de auxilio es recibida por el 911. Un padre de familia había acabado con la vida de su mujer y su hijo de 12 años y después había decidido acabar con la suya propia. Ese 22 de septiembre, cuando los agentes entraron en la casa, parecía tranquila. No se veía nada normal y todo parecía que estaba correcto. Pero cuando entraron en las habitaciones, la escena cambiaba por completo. Se encontró a la madre y al hijo en diferentes habitaciones, pero ambos compartían las mismas características. Los dos estaban sobre la cama y habían acabado brutalmente con sus vidas. Para que os imagináis cómo fue, todo estaba lleno de sangre, suelo, paredes e incluso techo. Justo al lado del niño y tirado en el suelo se encontraba el padre de familia, también boca abajo y con una gran herida en el cuello, como si él hubiese acabado con su propia vida. En su mano, un cuchillo y en la escena 2 martillos, uno en cada habitación. Ellos eran Vladimir Pojilko, Yelena Fedotova y Peter Pojilko. Era una familia rusa que residía en California debido a que tenían negocios y lo más llamativo es que Vladimir era uno de los creadores del Tetris. En esa época era uno de los juegos más populares del momento y a día de hoy sigue siendo uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos, el cual ha vendido más de 500 millones de copias por todo el mundo y ha generado más de 1 billón de euros en beneficios. Vladimir era ingeniero informático y trabajaba en uno de los centros más reconocidos de aquellos tiempos, Animatek. Él, que había estudiado psicología en Moscú, tenía grandes aspiraciones y una de ellas era poder salir de la vida tan austera que le habían dado sus padres. En la Universidad de Psicología fue donde conoció a Yelena y juntos tuvieron a Peter, un niño que le encantaba la danza y la arte, y todo un genio en matemáticas. Nos situamos en la Unión Soviética de los años 80. Vladimir trabajaba en Rusia en el Centro Médico de Moscú como psicólogo. Él era considerado un genio que quería compatibilizar la tecnología con la psicología y crear juegos para la mejora cognitiva y desarrollo de habilidades de las personas. Es en ese momento donde conoce a Alexei Pajitnov, un informático y programador de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú. Alexei fue el principal creador del Tetris. Vladimir, al ser amigo de Alexei, se dio cuenta de lo adictivo que era el juego y empezó a estudiarlo y a ponerlo en práctica con pacientes, y fue ahí donde ambos crearon partidas de 2 jugadores para poder competir entre ellos, y esto hacía que el juego fuese muchísimo más adictivo que la versión inicial. Hoy en día es muy fácil poder transferir información entre dispositivos, pero antiguamente solo se podía de manera física a través de disquetes. El juego rápidamente se expandió por la Unión Soviética, pero fue al llegar a Hungría cuando se hicieron copias compatibles con IBM y Apple, y el juego se expandió por todo el mundo. Para saber el contexto hay que entender que en la Unión Soviética no se utilizaban los derechos de autor, ya que estos pasaban directamente a manos del gobierno, y esto ocurría debido a que los oficiales del gobierno, a través de grupos de crimen organizado, policía o KGB, obligaban al autor a renunciar a sus derechos mediante amenazas, persecuciones y crímenes que involucraban a los familiares de los creadores. Esto ocurría continuamente con muchos inventos, y fue en ese momento cuando el gobierno se dio cuenta de que el Tetris tenía mucho potencial, así que intentaron venderlo a Nintendo o a la marca Atari. Aquí entró en juego una persona muy importante, Henry Rogers,
un desarrollador que ya había introducido juegos en el mercado japonés y que estaba buscando nuevas ideas. A su vez, Nintendo estaba trabajando en un proyecto secreto que se convertiría posteriormente en el éxito mundial de la Game Boy. Gen, junto a la Unión Soviética, intenta llegar a un acuerdo con Game Boy, y todo a espaldas de los creadores principales del juego. Es el 31 de julio de 1989 cuando sale el gran lanzamiento de la Game Boy, y este venía con un juego incluido, el Tetris. They said it wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Lo más fuerte de todo esto, Alexei y Vladimir no recibieron nada por haber creado el juego más famoso de todos los tiempos. Hay que saber que en 1989 parecía que la Guerra Fría había terminado con la caída del muro de Berlín, y Gen, que se estaba beneficiando de la venta del Tetris, se ofreció a echar una mano a Alexei y Vladimir para mudarse a Estados Unidos y trabajar juntos. En 1991, Vladimir se asocia con Genk en la compañía Animatec en Silicon Valley. Es a mediados de los 90 cuando la Unión Soviética se disuelve y no quedó claro a quién pertenecían los derechos de autor y su propiedad intelectual. No había registros por ningún lado. En 1996, Genk ayuda a Alexei a conseguir los derechos del Tetris creando The Tetris Company, pero dejaron de lado a Vladimir, que se quedó al mando de la compañía Animatec, que, por desgracia, cayó en bancarrota. Además, se asociaron con un oligarca para no tener problemas con el gobierno ni las mafias. Como comentaba al principio de la historia, el escenario en casa de la familia era espeluznante, pero había detalles que no cuadraban, y fue en ese momento donde los investigadores empezaron a sospechar que algo más allá de lo que veían había pasado. Algunos amigos confirmaron que la pareja tenía mucho estrés porque tenían problemas financieros, y eso se sumaba a que Vladimir tenía problemas de insomnio y la ansiedad se iban acumulando. ¿Pero tenían tantos problemas como para llegar a ese punto? Los policías empezaron las investigaciones y se dieron cuenta de que las cosas no cuadraban. ¿Por qué Vladimir tenía el cuchillo tan aferrado a su mano? ¿Y por qué había dos martillos? No tenía sentido. Además, la forma en la que la sangre había salpicado la pared no cuadraba con que Vladimir se hubiese hecho ese corte a sí mismo. También parecía que alguien se había lavado las manos, y lo más importante, no se encontró ni una sola huella en la escena, ni en los martillos, ni en el cuchillo que sujetaba a Vladimir, ni siquiera de la familia. Todo lo había limpiado alguien. Fue entonces cuando se encontró una nota en el despacho de Vladimir que decía: Me han comido vivo. Vladimir. Simplemente recordad que existo. Firmado el diablo. También había pruebas de que alguien había estado en el jardín y había quemado documentos en una parrilla. ¿Qué contenían esos documentos? El 23 de septiembre de 1998 llegaron los resultados de la autopsia, y aquí llega lo extraño. Se acabó con la vida de la madre y el hijo de manera prácticamente igual. Tenían el mismo número de heridas y en el mismo lugar, por tanto fue hecho con un propósito exacto. ¿Pero por qué había dos martillos? Fueron dos personas las que hicieron esto. En cambio, la autopsia sí especificaba que el propio Vladimir había acabado con su vida, pero para los policías esto era algo imposible de pensar. Irónicamente, las piezas no encajaban. Las alarmas de la policía saltaron cuando el FBI quiso hacerse cargo del caso. Si todo esto era un crimen familiar, ¿por qué se iba a encargar el FBI de algo así? En ese momento se empezó a pensar que la mafia rusa estaba involucrada, y esto no era algo imposible, ya que en 38 estados de los Estados Unidos la mafia rusa estaba presente, y esto incluía también al Kremlin, es decir, hombres de negocios, políticos y personas importantes que controlan la industria, drogas y tráfico de todo tipo. Pero ¿por qué Vladimir sería un objetivo? Y es aquí cuando se cruza un caso de años anteriores y que estaba ligado a la mafia rusa y, lo más importante, al Tetris. Muy atento a esto. Robert Maxwell era un magnate de la comunicación en Reino Unido y era el padre de Ghislaine Maxwell, que a su vez era la mujer de Jeffrey Epstein. En 1991
Robert Maxwell estaba dando una vuelta por el Mediterráneo con su yate, hasta que una noche sin más desapareció. Fue encontrado muerto en medio del mar y a pesar de haberle practicado hasta 3 autopsias, no se llegó a aclarar cómo se produjo su muerte. En los años 80, Maxwell era el fabricante de los cartuchos de Tetris y los vendía con su empresa Mirrorsoft. El gobierno ruso se dio cuenta de esto y como no se estaban llevando ningún beneficio al respecto, les produjo un cabreo monumental. Y, misteriosamente, tiempo después, Maxwell apareció muerto. ¿Coincidencia? Estáis flipando, ¿no? Pues esperad que esto sigue. Porque de un día a otro el caso se cerró, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, la máxima autoridad, expidió una citación donde se pedía la máxima discreción del caso y se pedía obtener toda la información de Vladimir y también sus movimientos bancarios. Lo que deja claro que no fueron unas simples muertes, porque de ser así jamás el FBI se hubiese involucrado. Además, las pruebas del delito fueron destruidas solo un mes después del caso, cuando por norma general tienen que pasar incluso años para que las pruebas puedan ser eliminadas. Para finalizar el caso tenéis que saber que años después y desde la invasión rusa en Ucrania, 14 oligarcas rusos que no estaban de acuerdo con Putin han muerto junto con su familia de la misma manera e incluso algunos de manera muy surreales, al igual que lo hizo Vladimir. Esto, sin duda, nos hace pensar que hay una conspiración detrás de la muerte de Vladimir, aunque nunca sabremos qué es lo que realmente se escondía detrás de esta historia. Os comento que en marzo de este año saldrá una película inspirada en la historia del Tetris y todo lo que os he contado de los derechos de autor, y como escenario, la Guerra Fría. Pero no sé si se llegará a tocar el caso de Vladimir y su extraña muerte, que supongo que no. Y hasta aquí el caso de hoy. Contadme qué os ha parecido y así lo hablamos en comentarios. Si os ha gustado el caso, agradecería que os suscribieseis al canal y que me siguierais en mis redes sociales para que pueda seguir trayendo casos como este y así seguir creciendo. Desde aquí os doy las gracias y os mando un beso muy fuerte. ¡Mua!